Por supuesto. Ahora sí vamos a saludar con nuestra primera invitada, que es la abogada Marcela Guiñaga. Abogada, buenos días, un gusto tenerla nuevamente acá en Ecuador en directo. Bienvenida, esta vez por la vía telefónica. Hola, buenos días, un saludo a todos. Gracias, abogada, por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Abogada, bueno, hace una semana y un par de días se dio la elección de la nueva directiva de Fuerza Compromiso Social, que a propósito la felicitamos porque usted es la nueva presidenta. Se habló de cambios, de renovación. ¿Cuál es esa renovación que va a tener el movimiento? Bueno, gracias por la pregunta. Estamos ante un nuevo momento de la Revolución Ciudadana. Esa recomposición o renovación tiene que ver desde imagen, símbolos, nombre, hasta también cómo nosotros poder conectar con ese electorado que ya representa el 40% del padrón, que es un electorado joven, menor de 35 años, y que tiene causas, entre esas causas que son lideradas por temas de justicia, no son intolerantes al racismo, a la xenofobia, que tienen también ciertos reparos contra la política y sus actores. Bueno, también es parte de la renovación. Hoy nuestra lista ya del nuevo buró está compuesto por el 25% de cuota de jóvenes menores de 29 años, jóvenes de diferentes sectores del país que han decidido dejar la zona de confort, dejar de quejarse y ser activos en la toma de la solución. Abogada Guiñaga, ¿y cómo queda la militancia antigua de la Revolución Ciudadana? ¿En qué posición quedan? ¿Cuál es el espacio que tendrá esa militancia? Bueno, en el ámbito directivo hay compañeros que son líderes históricos, entre ellos una Doris Solís, por ejemplo, un Mauricio Proaño, entre otros, que han venido acompañando este proceso desde el primer día, desde que yo recuerdo. Así que también hay espacio para la experiencia, para la sabiduría, aquí nada es excluyente, pero ciertamente estamos en un momento también de avanzar, entender que la disputa del poder es indispensable para poder hacer llegar nuestras justas causas a la mayoría de la ciudadanía. Entonces para eso tenemos que reestructurarnos. Tenemos también que saber que solamente con nuestra militancia no ganamos las elecciones, que hay que tener una mirada más fresca, sin que esto quiera decir exclusión hacia nadie, ¿no? Correcto. Se hablaba de un cambio, incluso del logo del nuevo movimiento e incluso del nombre. Eso todavía no se puede dar, me imagino, porque eso tiene que aprobarlo el Consejo Nacional Electoral, pero por allí van, por esa línea van a una renovación total del color, de la imagen y todo. Sí, por supuesto, pero antes de que conozca el CNE habría que dar el paso, que es el máximo órgano estatutariamente hablando de compromiso social, que apruebe ese cambio de imagen, cambio de colores, cambio de nombre. Una vez que eso sucedió en la última convención, bueno, estamos en la fase el trámite es bastante burocrático, no hay que levantar actas, hay que mandar audios, toda esta semana que pasó hemos estado haciendo eso. Una vez que estamos listos, presentaremos en estos días la inscripción de la nueva directiva y también la reforma estatutaria para ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Abogada, bueno, en esta ocasión pues ustedes van a hacer el cambio de logo y están pensando en hacer el cambio de nombre. Ustedes no tienen tal vez ese pensamiento de lo que ocurrió hace algunos meses atrás, donde justamente el movimiento Fuerza Compromiso Social por parte de la Contraloría General del Estado se intentó hasta desaparecerlo, y por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿No tienen ustedes ese criterio que tal vez en algún momento fueron perseguidos? Bueno, indudablemente la Contraloría General del Estado con el señor Celis buscó como herramienta persecutoria tratar de eliminar la vida jurídica de compromiso. No tanto fue así que previo a la selección de candidatos en la elección pasada pretendió quitarle la vida jurídica. Lo bueno de decir esto es que se evidenció una persecución total hacia una tendencia ideológica que finalmente fue desechada por el contencioso electoral, que ha ratificado la vida jurídica plena de compromiso. Así que hoy, con vida jurídica plena,
hemos dado el paso que estaba pendiente de hacer, donde finalmente se unifiquen estas dos militancias, tanto la de Compromiso como la de la Revolución Ciudadana. ¿Quiénes son los nuevos directivos de Fuerza Compromiso Social? Bueno, ya es público, ¿no? Las tres máximas autoridades están compuestas de Marcela Guiñaga, la cabeza como presidenta, Francisco Hidalgo Manevista como vicepresidente, secretario ejecutivo David Villamar, Quiteño, y tenemos algunos secretarios como Miguel Calahorrano, Fausto Herrera, Doris Solís, y una cuota de jóvenes importantes que son de varios sectores del país. Correcto. En este panel me acompaña también mi compañera Carla Aro, que tiene inquietudes para usted, abogada. Abogada, muy buenos días y felicitaciones por esa designación. Abogada, ¿cuál es la meta de Fuerza Compromiso Social para las seccionales? ¿Cómo se están preparando ustedes desde ya, sabiendo que estamos, pues bueno, a vísperas de iniciar una pre-campaña para las seccionales? Bueno, nosotros estamos tomando y haciendo los pasos que nos correspondía. Primero poner la casa en orden, poder tener estas reformas estatutarias aprobadas, luego ir a una renovación de directivas y posteriormente a eso sí seleccionar las principales o los posibles cuadros que podrían disputar en las diferentes cargos de elección popular que van a tener y van a estar dentro de la contienda del año 2023. Así que para eso hay que hacer algunos informes, algunos estudios, dónde está nuestro voto duro, dónde podemos entrar por mayoría, dónde entramos por minoría, dónde vamos con alianzas, dónde vamos solos. Así que sí, estamos haciendo ese trabajo. Ya tenemos muy avanzado el tema, sabemos cuáles son nuestras provincias prioritarias en temas de electorado, y también donde tenemos que reinventarnos porque ha existido un golpe importante y que debe reestructurarse y recomponerse la Revolución Ciudadana, ¿no? Así que estamos en ese trabajo. Las estrategias no se las puedo contar, evidentemente, porque luego me las copia otra fuerza política. Por supuesto que sí. Abogada, bien, vámonos al tema de los proyectos de ley de la Asamblea, y uno de los más controversiales es, pues bueno, la eliminación de la tabla de drogas. ¿Cuál es su apreciación con su vasta experiencia desde la Asamblea? ¿Usted considera que esto es adecuado o no es adecuado? ¿De pronto se van a vulnerar derechos también? ¿Hay una contradicción entre el Código Orgánico Integral Penal que puede haber al momento de eliminar esta tabla? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, primero aclararle que no ha llegado ningún proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Ese fue un anuncio que hizo la ministra Vela, que iban a proceder, dijo ella, a derogar la tabla, que técnicamente se llaman umbrales. No es Ecuador el único al que se le ocurrió, lo usan casi todos los países de la región. Y estos umbrales son para diferenciar consumidores de micro y narcotraficantes. De manera que problemas de salud pública como las adicciones no terminen siendo criminalizadas y estos jóvenes no terminen en las cárceles prostituyéndose y convirtiéndose en miembros de las bandas criminales, como hay varias que usted conoce en el país y que digamos que conocemos todos, ¿no? Que es de conocimiento público. Pero adicionalmente a eso, yo estoy enfática en decir que los umbrales están determinados por un acto administrativo, por lo cual no se necesita un proyecto de ley porque no consta en ninguna ley. En el Código Orgánico Integral Penal hay una referencia de los umbrales, pero también debemos ser respetuosos de lo que dice la Corte Constitucional. En algunos casos aplauden a la Corte y en otros no. La Corte Constitucional ya dijo que los umbrales, las tablas, como popularmente le dicen, son hechos referenciales. Lo que debe probar la Fiscalía y las investigaciones es el verbo rector del delito penal, que es traficar. No importa con cuánta cantidad encuentres, pero si te encuentras traficando, es decir, en compra y venta, has cometido un delito. Así que eso es lo que debe aplicarse. A mí me parece que estas, digamos, propuestas demagógicas, antitécnicas, lo que golpean es evidentemente a la sociedad y en especial a los más pobres, mi querida periodista, porque quienes terminan en las cárceles son los hijos de los padres y las madres más vulnerables
y no necesariamente los más pudientes, ¿verdad? Porque ya sabemos dónde se hacen los operativos. Pero lo que sí esperamos es una norma técnica, y he dicho con claridad también, y le he dicho al gobierno nacional, que cuenten con nosotros para el combate y la lucha sin descanso contra el narcotráfico, contra el microtráfico y en especial contra el lavado de activos que afecta nuestro sistema financiero en términos generales. Y esto de aquí no puede tener alguna contraposición con lo que se está viviendo actualmente en las cárceles, puesto que tenemos unas cárceles amotinadas, vemos los conflictos internos que hay y definitivamente el que ingresen muchas más personas que de pronto pueden ser consumidores y no delincuentes no va a ayudar en nada definitivamente a poder controlar el tema carcelario. Bueno, evidentemente, vuelvo a insistir, aquí es cuando el peso de la ley siempre recae sobre el más vulnerable, el más pobre y el más débil. Los que realmente tienen que estar en la cárcel son esos, digamos, activos de estos grupos o mafias que se encuentran al margen de la ley, que son los que traen estas sustancias dañinas que destruyen la vida y la salud de nuestros jóvenes, pero que también destruyen nuestro sistema financiero, ¿no? Cuando comienza el lavado de activos, la compra de bienes, entre otras cosas. Así que sí, con todo el rigor debe sancionarse estas actividades, pero también hay que tener la diferencia que en las cárceles hoy tenemos 12.000 privados de libertad por drogas. Y me parece que la generalidad es por micro y mediano narcotráfico, así que tráfico de drogas. Entonces a mí me parece que no es una solución. Sí le hemos pedido al gobierno nacional que nos diga dónde están las políticas públicas de salud para ayudar a un padre y una madre que tiene un hijo en esta situación tan dura, tan compleja, donde lo que no necesita es cárcel, sino ciertamente darle una oportunidad de poderse rehabilitar, ¿no? Entonces me parece que por ahí va la discusión, es muy grave, aún más cuando tenemos estos centros absolutamente hacinados, ¿no? Abogada, pasando un poquito a otro tema, más allá del plan de vacunación del gobierno, que efectivamente ha sido exitoso, no hemos visto y ciertos sectores están en un constante levantamiento en función de que el gobierno no ha tomado medidas en el ámbito económico, en el ámbito de la reactivación. Y lo que vemos es que no hay acuerdos y esos acuerdos ni siquiera están en la asamblea. ¿Cómo ve usted desde su perspectiva los inconvenientes y la falta de acuerdos que se está dando desde la asamblea? Porque aparentemente ya ese romance que tenían con Pachacuti se está rompiendo o se ha roto. Bueno, primero el gobierno tiene que respondernos luego de la vacunación, ¿qué? Porque si el señor Lazo se preparó tanto tiempo para ser presidente del Ecuador, no nos puede decir ahora que no hay equipo, que no está listo, que está viendo, que se va a tomar los tiempos necesarios, cuando el hambre golpea fuertemente las familias ecuatorianas, ¿no? Hay una ola de violencia, hay una ola de inseguridad, hay una ola de desempleo, que hace que usted vea que hoy hemos vuelto a cifras realmente aterradoras de migración de los ecuatorianos. Veía que de cada 10 ecuatorianos que viajan a México, 7 no regresan. Ese no es el Ecuador que tenemos, indudablemente. Así que el gobierno nacional tiene que, yo decía ayer en una entrevista, ponerse al ritmo de tren bala, gobernar 24/7, porque para eso fue que se lo eligió quienes votaron por él. No pueden haber excusas, todavía no llega ningún económico urgente a la Asamblea Nacional, no se sabe por dónde van las reformas tributarias, si se van a subir o no impuestos, porque usted tiene una proforma presupuestaria donde dice que van a recoger y recaudar más de 2.000 millones de dólares en impuestos. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cómo? No se sabe. Y el gobierno también tiene que hacerse cargo de la negociación que tuvo con Pachacuti, ¿no? Ahora Pachacuti lo abandona, un gobierno que no tiene mayoría, porque nadie la tiene, gracias al método de asignación de escaños que el mismo PRO votó y aplaudió con el señor Verde Soto a la cabeza, hoy consejero del gobierno nacional. Entonces háganse responsables también de sus propias decisiones, ¿no? Usted ve a un Pachacuti que ha acusado y acusado también de denuncias, pero por otro lado nosotros hemos dicho, seremos una oposición democrática, firme, legal, pero al mismo tiempo exigiremos que se gobierne para las grandes mayorías, que no se pueda permitir
y no se puede permitir en detrimento de los derechos de los trabajadores del país a cuenta de que tengan un empleo, ¿no? Me parece que eso es indispensable ponerlo en el tablero. El gobierno dice que dialogará. Bueno, nosotros hemos dicho sí, estamos listos para dialogar. No hemos sido invitados hasta el día de hoy a un diálogo, así que veo que las circunstancias son complejas en una coyuntura mediática que no termina por resolver los intereses de los ciudadanos, ¿no? Abogada, bueno, hemos visto una asamblea en estos primeros meses de este gobierno que de alguna manera los ecuatorianos las veían como una esperanza de cambio a esta nueva asamblea, pero viendo pasar los días y los meses, la situación se vuelve un poco controversial por todos los escándalos que han salido a la luz en estos últimos días, escándalos por parte de asambleístas que han gestionado cargos públicos, otros están pidiendo diezmos a algunos empleados de la asamblea. Bueno, en fin, ¿qué lectura darle a esta nueva asamblea, abogada Aguiñaga? Bueno, algunos nos dijeron y nos vendieron que con el cambio del Código de la Democracia, el cambio del método de asignación de escaños, íbamos a tener una democracia mucho más sólida, mayor gobernabilidad, supuestamente mejores legisladores, y ya vemos que eso no es así. El sistema democrático todavía y el sistema electoral tiene muchos reparos que deben ser revisados a profundidad, pero también debo decirle que las viejas prácticas no se han eliminado, ¿no? El gobierno nacional dice que él no reparte cargos, pero resulta que los legisladores a través de sus parientes acceden a los cargos, entonces ¿dónde está el repartidor? Por otro lado, vemos legisladores que abandonan las líneas de sus bancadas con las que llegaron a cuenta del camisetazo y no pasa nada y lo celebran y se unen a la bancada del PAN, que se llama la bancada del Acuerdo Nacional, del oficialismo, y ahí se es aplaudido. Me parece que todas esas cosas deben ser desechadas, ¿no? Hoy, una vez más, una asamblea altamente desprestigiada, una presidenta que no tiene idea de lo que es la función legislativa. ¿Cómo será de básica la señora Yori que no entiende la diferencia entre circunscripción territorial y circuncisión, ¿no? Ya con eso usted ya ve que hay un problema grave al interior de la administración de la Asamblea Nacional, desconectada con los intereses, debaten cosas que no le responden a los graves problemas que tienen hoy los ciudadanos. Así que yo creo que es una atomización dentro de la Asamblea. Nadie tiene mayoría absoluta, pero al mismo tiempo a nosotros nos verán hacer una oposición, insisto, firme, democrática, como es en cualquier sistema que dice ser democrático, pero evidentemente siempre protegiendo los derechos de las poblaciones más vulnerables y las grandes mayorías. ¿Cómo va a gobernar el presidente de la República desde la Asamblea en los próximos meses si hay un rompimiento con Pachacutic? Aunque la ministra de Gobierno ha dicho que buscan acuerdos también con el bloque de UNES. ¿Ya ha habido ese acercamiento con UNES? Bueno, se nos ha dicho y han dicho públicamente que nos van a invitar al diálogo. Yo no he recibido hasta el día de hoy ninguna propuesta oficial por parte de la ministra Vela donde nos invite a una mesa de diálogo para conocer cuáles son esos proyectos que van a enviar. Lo que sabemos es lo que se conoce por rumores, lo que anuncian reformas laborales el ministro de Trabajo, pero es muy complicado que pueda lograr tener éxito o los votos este tipo de proyectos si las fuerzas políticas no conocemos de qué se trata para poder llegar a consensos mínimos, pero es muy complicado en estas circunstancias. Yo insisto, el gobierno nacional tiene prioridades y esas prioridades son la atención de la gente, la reactivación económica, el poder detener esta ola de violencia e inseguridad que está tomando cada vez aceleradamente los barrios de nuestras ciudades. Así que me parece que tiene que tener mucha habilidad para poder conversar con todas las fuerzas políticas. No, yo veo el contexto muy complicado en los últimos días, ¿no? Y por allí se habla también, abogada, de una posible muerte cruzada en caso de que se vuelva ingobernable el tema desde la Asamblea. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Esta amenaza de muerte cruzada podría ser tal vez de que el presidente de la República pues se quede gobernando
unos 4 o 6 meses vía decretos, donde él asumiría casi que los plenos poderes. Bueno, mire, nosotros no le tenemos miedo a la democracia directa. Las consultas tienen que pasar dictamen de constitucionalidad de la Corte, que insisto, algunos a veces la aplauden y otras veces la critican. No dijeron que era la Corte de lujo, entonces pongámonos de acuerdo. Adicionalmente, eso sí creo que es esta amenaza, a mí me parece que es una suerte de cortina de humo, porque nadie trata de buscar tantas veces la presidencia de la República para mandarse una muerte cruzada en menos de 6 meses de gobierno. Bueno, a mí me parece que eso es un despropósito. Sin embargo, de ser así, nosotros estaremos listos para disputar nuevamente el poder en una contienda si se da el caso, ¿no? Por ahora yo creo que eso no está conectado, insisto, con los verdaderos intereses de la gente. El hambre golpea a las familias, la gente le ha perdido la esperanza en Ecuador, por eso estamos viendo que de cada 10 personas que viajan a México, 7 no regresan, y eso debería preocuparnos y dolernos profundamente a todos los que estamos involucrados en política y que tenemos la responsabilidad de darle mejores días a los ecuatorianos. Es decir, es muy complejo lo que pasa en el país y no hay tiempo para esperar, así que yo creo que el presidente Lasso tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse a trabajar 24/7, él y su equipo, no hay tiempo para el descanso. Para eso querían gobernar, gobiernen. Ya están en el poder, gobiernen. Para eso algunos votaron por él, yo no voté por él, pero evidentemente lo que queremos es soluciones a la grave crisis que vivimos. Correcto. El presidente de la República la semana anterior en una entrevista con Ecuavisa dijo que el más humilde de los ecuatorianos tiene una finca, tiene un barquito, tiene un vehículo. Bueno, habló de que todos los ecuatorianos tenemos una situación económica bastante estable, pero la realidad es otra. Yo voy a las calles y veo mucha gente desempleada, veo gente en las esquinas pidiendo dinero porque no tiene recursos. ¿Qué lectura darle a esa posición del gobierno de decir que la situación del país prácticamente no es como la pintan? Bueno, yo creo que es un presidente que está un poco desconectado de la realidad de los ecuatorianos, ¿no? La generalidad, bueno fuera que todos los ecuatorianos tuvieran una casa, un carro, un bote, como él ha dicho, pero esa no es la realidad de las familias. Así que yo creo que esa desconexión hace que hoy, digamos, no se tomen las decisiones apropiadas en el marco de las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces, sí me parece que debería escuchar más a la gente, caminar más por los barrios, por los mercados, por los principales puertos pesqueros para que conozca qué está viviendo la gente y escuchar menos a sus asesores, porque evidentemente está en una burbuja absolutamente distante de la realidad que viven las familias ecuatorianas. Abogada, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Lamentablemente el día de hoy no la pudimos ver en pantalla, pero bueno, lo hicimos vía telefónica. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a la abogada Marcela Guiñaga, presidenta de Fuerza Compromiso Social, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.